Buenas tardes, bienvenidos al Poder de la Tarde y hoy es jueves 23 de abril del año 2015. Bienvenidos a su espacio, a su revista vespertina El Poder de la Tarde, donde usted va a encontrar las principales informaciones en el ámbito nacional e internacional y hablaremos de todo, política, económica, sociales, cultura. Hoy es jueves de cultura, jueves de contenido. Estaremos con Gamal Michelén en el día de hoy. Hablaremos de la Guerra de Abril del año 1965. La verdad que, en definitiva, hoy es interesante el jueves de contenido. De inmediato nos vamos a la Oficina Nacional de Meteorología, el informe del tiempo, la ONAMET. A ver qué nos dice. Oye, qué calor. 34 grados. Dice la ONAMET que vamos a tener en el día de hoy. 34 grados de temperatura y pocas aguas. ¿Por qué? Oye, ¿cómo es el asunto? Mucho calor y poca agua. Dice la Oficina Nacional de Meteorología que es lo que va a caracterizar en el día de hoy, precisamente, dice la ONAMET. Además, estas características es en todo el territorio nacional. No se descartan chubascos dispersos de corta duración en gran parte del país, especialmente en la zona fronteriza y zona montañosa. Hay que decir que el país continuará con esta poca nubosidad en todo el territorio nacional. Que hay altas presiones que se encuentran en el Océano Atlántico Norte y una circulación anticiclónica en los niveles medios y altos de la atmósfera sobre la isla. El viento del este-sureste podría transportar algunas nubes pasajeras y provocar la ocurrencia de aislados chubascos de corta duración sobre las provincias de Monseñor Noel, Monte Plata, El Ceibo, Pedernales, San José de Ocoa y Sánchez Ramírez. Temperaturas calurosas durante el día debido a la radiación solar y el viento cálido del este-sureste. Durante los próximos 2 o 3 días, los análisis realizados a los modelos numéricos de lluvia y el sondeo termodinámico de la atmósfera ponen en evidencia el bajo contenido de humedad que existe sobre el territorio nacional, sin descartar la ocurrencia de chubascos ampliamente aislados sobre los Haitises y la cordillera central. La ONAMET recomienda, entonces sin agua, y recomienda hacer uso racional del agua. Por otro lado, se le exhorta a la ciudadanía tener la precaución de no exponerse directamente a los rayos solares desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, vestir ropas ligeras de colores claros e ingerir suficientes líquidos. Temperaturas 31, 33 grados, 34 ha subido en alguna ocasión, mínima 21 y 23 grados Celsius. En resumen, un patrón seco y estable, lluvias serán escasas en los próximos días, temperaturas calurosas. Ese es el más reciente informe de la ONAMET. Veamos entonces, hoy es día 23 de abril, un día muy interesante, y Loreni Solano nos tiene esa historia. Buenas tardes, hola, inclusive con eco ahí de este lado. Hola, buenas tardes, ¿tienes retorno? Sí, ¿Le tengo que devolver? Ok, ya, ahí. ahora sí. Gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora. Hoy jueves 23 de abril, un día espectacular, fabuloso, especial para todos los amantes de la literatura. Día Mundial o Día Internacional del Libro. Se le conoce como Día Internacional del Libro. El nombre oficial es Día Mundial del Libro. Y es una fecha importantísima porque justamente se toma por parte de la UNESCO en 1995 y empezamos a celebrarlo en el mundo a partir del 1996 por 3 acontecimientos en la misma fecha, en el mismo año. Sin embargo, yo tengo datos curiosos con eso. El año pasado yo lo mencionaba. Este Día Mundial del Libro se toma como referencia por el fallecimiento del grande de la literatura, con la obra, la novela que cambió y revolucionó El Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes, pero también Inca Garcilaso de la Vega y William Shakespeare. Sin embargo, hay que destacar que Cervantes no murió el 23 de abril, murió el 22, fue enterrado el 23 de 1616.
Inca Garcilaso de la Vega sí, pero William Shakespeare, que muere el 23 de abril, pero en el calendario juliano, no en el gregoriano, que es el que nosotros tenemos, para que tú veas cómo son las cosas. Eso sería el 3 de mayo en el calendario gregoriano. Por eso, cuando se hace la unificación, y aunque ha habido cambios dentro de la historia y sobre todo en esa época, caemos con que el Día Mundial del Libro coincide con estas fechas, aunque hayan sido calendarios diferentes, pero es la misma fecha. Por eso ahí vemos que el mundo se consagra. Existen a nivel mundial muchísimas actividades el día de hoy, interesantísimas por demás. Hoy justamente inicia el acto de apertura oficial de la Feria Internacional del Libro 2015, su 18ª edición, y que tiene como país invitado Perú. Aparte de esto, nosotros vamos a tener 2 semanas de feria, vamos a estar justamente coincidiendo con todas las actividades del Ministerio de Cultura, viendo los expositores, viendo las nuevas obras que hay, viendo todas las cantidades de publicaciones nuevas que se darán. Y no solamente eso, señores. La invitación que hacemos diariamente a leer, en la Feria del Libro se venden libros, pero también se venden revistas, se venden obras de todo tipo, y lo importante del ser humano que quiere edificarse, que quiere cultivarse, no es leerse el libro más grande, no es leerse el libro más gordo, el que dicen que es el más famoso. Léase un libro que usted primero le guste el tema, segundo, que sea digerible para usted, y tercero, que le sea cómodo para seguir. Nosotros hablábamos, o bueno, yo esta semana sale un reportaje sobre el hábito de lectura, cómo crear un hábito de lectura para la gente que se duerme leyendo, para la gente que no logra hacer ese hábito de lectura. Una de las principales cosas que nosotros recomendamos es esa: ubicar temas que sean de su agrado. ¿Para qué? Para que eso ya te lleve a una motivación. Luego de esto, buscar algo que sea fácil de leer para ti, que si tiene una cantidad, que sea una cantidad de páginas que tú no te asustes. Tercero, si no todo el mundo se lee un libro en un día. Entonces, si usted es lento para leer o se cansa leyendo, tome un parámetro. Voy a leer 10 hojas, voy a leer un capítulo, 2 capítulos, y así elija también una hora fija diaria. Y si se pierde el ritmo por un día, 2 días, 3 días, porque tengo una agenda apretada, pues inícielo de nuevo cuando le toque. Pero hagamos ese hábito de lectura, y sobre todo hacer que nuestra República Dominicana dejen de mencionar que no se lee. Qué mentira, aquí se lee, aquí se lee. El problema está en que estamos leyendo de otra forma. Ahora se lee en formato digital, ahora se lee con otros dispositivos, que no es necesariamente el libro físico. Yo soy de las que les gusta el libro físico, me gusta leerlo, me gusta subrayarlo, me gusta tocarlo, y sobre todo me gusta regalarlo. Así que para ustedes, ya lo saben. El olor del libro. Día Mundial del Libro. Aprovecho. Además de eso, hay que decir que mañana, que es un día donde es de salsa, merengue, para disfrutar, para botar el estrés, no habrá, como siempre, el día de contenido, que es lo que hace Loreni, y por eso es bueno resaltar también que el día de hoy Michelle viene ahorita con su trabajo, pues, de todos los jueves, precisamente sobre la Guerra de Abril, del 24 de abril del año 1965, llamada la Guerra Patria. No se pierda esta joya de trabajo que le dará en breve en los jueves de contenido Gamal Michelle, que es precisamente sobre la Guerra de Abril. Ya Elías Ruiz Matú tiene hasta fotos y cosas. Sí, esto es un avance, perdóname, Loreni, un avance de lo que vamos a ver ahorita. Mírelo ahí. Ese es Juan Bosch, junto con precisamente los héroes de abril. Ahí está Marrero Aristi, y está precisamente Camaño, junto con Juan Bosch. Mira aquí, esto sí es interesante. Esto es la manifestación de la gente a favor de del retorno a la Constitución. Excelente imágenes que trae Gamal Michelén. De Milvio Pérez. Que no retrató a Milvio Pérez, no peleó. Dice Gamal que el que no retrató a Milvio Pérez de la guerra no peleó. Pero mire, esto... señor Elías, yo estaba en los libros todavía. Espérate, esto es solamente un avance de lo que va a pasar en breve con Gamal Michelén. Y como decía Caminero,
es en referencia al día de mañana. Loreni Así todavía es. tiene algo Así de la es. Feria Bueno, del Libro. yo les decía que hoy se hace el acto inaugural de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2015, la FIL con invitado de Perú, y que espero que todos los dominicanos se den cita, no necesariamente al tema de estar mirando y comprando dulces y comprando comida, no. Vamos a hacer la conciencia de comprar alguna obra, una sola, búsquese una referencia, pregúntele a alguien qué obra usted quiere leer que no ha leído y sobre todo búsquese datos importantes de la literatura universal. Usted verá qué interesante es edificarse con este tipo de cosas. Yo te termino con el día. Óyeme, hay un del día, estoy en el día No, día del porque- libro. Porque le falta uno. Pero espérate, es que yo estoy en ese día, hoy ha sido ese día. Pero espérate, hoy ha sido ese día, espérate. pero óyeme el dato. Pero no te En la precipites, feria, tranquila. el premio que casi siempre se lo lleva todos los años como el stand o la parte que vende más libros es José Libros y Más de José García. Y él va a tener un especial de libros de 100 pesos y 200 pesos. A toda la gente no tiene excusa para eso. Tapa blanda y tapa dura, 100 y 200. Bueno, y hoy, día 23, también de abril, cumple un año el restaurante Il Giardino. Il Giardino. Il Giardino cumple un año y Giuseppe Acosta tiene una actividad en el día de hoy. Hay Es que un desfile de modas. Ahí estar a partir de las 7:30 de la noche. Il Giardino, un año ya de operación. Felicitaciones a nuestro amigo Giuseppe Acosta. Felicidades, Caminero, Giuseppe. vámonos con la portada del periódico El Nacional. Los principales titulares, oiga bien, Luisín Mejía, los principales titulares, mírenlo ahí. Contralor descarta uso de recursos del Estado en la reelección. Rafael G. Mosén advierte que la Contraloría General de la República estará vigilante en las normas y los controles para que eso no ocurra. En la foto principal, de arriba a abajo, 3 columnas, de arriba a abajo, 80 años esta señora. Oigan bien, una mujer ejemplo. Los 80 años que lleva a cuestas no han sido obstáculo para que María Rosa empuje por las calles y avenidas de la capital un triciclo cargado de termos con café, té y chocolate a fin de ganar lo necesario para alimentarse y comprar los medicamentos que requiere una persona de su edad. Lleva 20 años en esa labor y quizás continúe hasta el final de sus días. Miles de envejecientes pululan en las calles de Santo Domingo o languidecen en sus casas por falta de atención oficial. Otro titular, Hipólito Mejía elogia proceso de organización de la convención que será celebrado el domingo. Afirma que el PRM saldrá fortalecido. Centrales sindicales amenazan con paro por alza de sueldos. Piden a empresarios hacer una propuesta. Así terminamos el Nacional. Bueno, ahí está la portada del periódico El Nacional, más informaciones. Bueno, lo que pasa es que esto es tan interesante el jueves de contenido que no queremos hacer otra pausa. Sin más. embargo, yo tengo Vámonos. una pregunta para ustedes dos, antes de ir a pausa, y al señor que está afuera también. El día de mañana no vamos a tener contenido porque lo pasamos para el día de hoy con el experto Gamal Michener. Sí, eso. El sábado no tenemos nada, pero el domingo es día de la secretaria. ¿Ya ustedes compraron los regalos de su secretaria? Vámonos a la pausa comercial. Sí, Después sí, de lo la compró pausa ya. comercial respondemos esa pregunta. El poder de la tarde con César Medina. El poder de la tarde con César Medina. Bueno, y como lo habíamos prometido, ya sí, tenemos plato fuerte. Gamal Michelin, que trae un invitado especial para hablar, deluxe, para hablar de la Revolución de Abril, pero en términos didácticos. Mucha gente que no conoce sobre este aspecto del arte en la Revolución de Abril. Gamal Michelin, buenas tardes. Buenas tardes, hoy tengo un invitado especial, mi amigo, y lo aprecio mucho, y compañero crítico de arte. Buen crítico de arte. Excelente, aunque dice sábado que esa es
clase y hay que terminarla de la faz de la tierra. Ernesto Pero Sabato. somos críticos de arte, sí. Abil Peralta, que es el asesor cultural de la Cámara de Diputados. Bienvenido, Abil. ¿Sabe que hoy, hablando con mi hermano Eric en el camino, llegando acá, que está viendo el programa de hoy, igual que José Estefan Bosch, nieto de don Juan y primo hermano mío, Eric me recordaba cosas que me trajeron a la nostalgia. Eric y yo pasamos la revolución cerca de Transportación al Ortega y Gasset. Perdón, éramos niños. Él me lleva 2 años, pero ahora di que yo le llevo 2. Salva la Pero, aclaración. sí, sí. Pero me recordaba a Eric ahora que nosotros veíamos los tiros dando en la pared. Mi tía Fado, que no es guapa nada, porque los Estefanos son guapos, privan en eso. Estaba la tarde anterior, revolución, hay que traer a Juan Bosch, porque Bosch vivió en esa casa de mi abuelo por 7 meses. Y Carolina, su hija, fue esposa de tío Alfredo Estefan, que murió recientemente, un tío muy querido. Y de ahí vienen José y Sheila. Y el caso es que me recuerda a Eric que yo salgo huyendo con los tiros para la casa de mi tío Elías, que estaba más atrás. Yo un muchachito, y salgo con el plato con 2 huevos fritos, pero dejé el pan, tú ves. Y Olivia, la compañera de mi tío, digo, Olivia, se me quedó el pan. Y mi tío, ¿tú estás pensando en comer con el tiroteo? Otra escena que recordé en el camino de mi abuelo Nicolás, que era muy bocón, pero no era tampoco muy valiente. Mi casa la allanaron porque tío Alfredo estaba muy ligado a Montejarach. Inclusive tuve el privilegio de dar una conferencia cuando Charo Veras, gobernadora del Ceibo, admiradora de Monte, quiso hacerlo hijo adoptivo del Ceibo, y yo fui que di un discurso y hablé, y le recordé sobre mi tío. Y recuerdo, esa casa fue allanada. A mi abuelo lo pega un guardia contra la pared, y él empieza a decir mala palabra y a maldecir a los guardias. Y le dice el guardia, ¿qué fue, viejo? ¿No te gustó? Pero y el guardia con energía. Y mi abuelo dice, sí, papá, me gustó. O sea, lo que fue aquel terror. Y lo que fue don Juan para nosotros, que le teníamos mucha admiración, mi papá era su amigo. Inclusive, ustedes buscan el libro de los pueblos árabes de Bosch, y una de las dedicatorias está hecha a mi papá, Yamil Michelén, porque mi papá le prestó muchísimos libros. Yo no tengo ese libro. Sí, tú vas a ver ahí dedicado a Yamil Michelén, a Luis Shecker, hay un grupo de personas ahí, a Rafael Caseacta, que fue un gran hombre también. Y esa guerra de abril trajo muchos sentimientos. Quiero dar las gracias públicamente a Milvio Pérez, que tuvo la cortesía de prestarnos unas fotos. Milvio, yo sé que tú estás viendo el programa, yo las maltraté las fotos con mi cámara, pero las fotos son fantásticas, fantásticas. Y lo que tú decías, Abril, que todo el que dice que fue comandante de la revolución y Milvio no lo retrató, no fue comandante. Hay problema. ¿Cómo te va, Abil? ¿Qué tal? Abril, vamos. Bien, estoy muy feliz esta tarde, me siento entre amigos. Además de que cuando se dice que cuando uno paga, tiene tranquilidad de espíritu. Y resulta que el hermano Luisín estuvo encabezando la delegación dominicana en los Juegos Olímpicos de Atenas hace ya 12 años, ¿verdad, Luisín? Y resulta que para entonces yo trabajaba en Barcelona con el famoso pintor Xavier Carbonell, que a su vez es el esposo de la pintora más importante de Barcelona, Rosa Serra, que era la artista oficial de los Juegos Olímpicos. Y estando ya en Barcelona me dice, mire, yo conocí a un dominicano, pero no pude dedicarle Medio huemoso, ¿no? el libro oficial de los Juegos de Atenas, así que por favor, ¿y cómo se llama? Dice Luis Ingeniero, digo, por ser mi amigo. Entonces, aquí está el libro, aquí está el libro. Sweet Olympic Rosa Serra. Quiere decir que luego de varios años, Luisín, porque siempre se lo prometía a Luisín, pero nunca se lo entregaba, ¿no? Y el caballero de... Ven acá, Y pudieron- pudieron- frizar? Un close-up para el libro. Yo me paso de aquí y llego y para no incomodarse. Míralo ahí. Ahí está la Ahí dedicatoria. está, ahí está. No, de un artista de esta y de este nivel. Para don Luisín. Sí, pero bueno, esos son lujos que agradezco. Pero eso. ¿puedo preguntar algo? Sí. ¿Cómo Eso no? tenía 8 años Sí. en el camino. Así es. ¿Y Está en mi biblioteca, no Lo que en pasa los es que bien anaqueles. guardado. Usted lo tenía guardado, bien conservado. No estaba en los No, y me anaqueles. lo había dicho. Tenía que ser en esta fecha que se lo dieran. Bueno, un día como Yo hoy. lo veo bien. Mira, Día para- del libro, Día Mundial ya del Libro. Elías lo presentó y presentó parte de la foto. Yo creo que es un gran lujo que Gamal haya realizado, ¿verdad? En la previa del Día de la Revolución, esta selección de traer este intelectual, un crítico de arte es un intelectual que se expresa a través de la documentación, de las explicaciones, y que tiene como arte descifrar lo que es el trabajo más difícil, interpretar a los artistas y darle a conocer al público en común
qué es su obra. Y eso para mí es un verdadero intelectual porque interpreta a los intelectuales y lo pone en un discurso corriente. Entonces Gamal ha hecho esta invitación, pero precedida de esto que van a ver que son de las fotografías que ya Elías tuvo a bien en el inicio del programa presentar. Para parte del pueblo dominicano, para parte de una generación que un poco comienza con nosotros por estar en la época de la adolescencia, vivir, ser escucha y estar en la época de uno de los episodios de la República Dominicana más importante es un verdadero honor. Tener en la época de la Revolución de Abril, véalo como un honor. Obviamente aquí hay una nueva generación, como ocurre por etapas biológicas de la vida, que apenas oye escuchar de esto. Ojalá hoy tengan tiempo para ver parte de esto. Y la celebración mañana del 50 aniversario. Este país orgullosamente ha librado diferentes gestas patrióticas. Ninguna será superada por la de 1844. Hay historiadores que establecen que la posterior, por el tema de la independencia efímera, la restauración, tiene más brillantez. Súmela a las dos, pero la suma, las pones individuales, son la cima de nuestras batallas, de nuestras luchas, porque fundamentalmente fueron contra personas de otras naciones que nos invadieron, que estaban aquí, el tema haitiano, y que es una historia, es parte de la historia, y todos que hemos ido a nuestras escuelas conocemos la historia. Pero además es lo que nos da razón de ser. Nada puede competir contra la independencia. Aclarado eso, el valor que tiene la gesta de la restauración precedida de la gesta de la independencia, quiero hacer esta precisión. Un episodio que lo catalogo en el tercero fue esta gesta de la revolución. Porque marcando las épocas fue combatir contra el más grande de los grandes, los Estados Unidos de Norteamérica, que bajo su sistema de opresión vinieron aquí de manera intrusa, imprudente, inapropiada, a calzar el predominio de sus ejércitos, de sus credos, y a tratar de imponerse. Y miren ustedes, un grupo de hombres y mujeres dominicanos, con todas las falencias del mundo, salieron al puente Duarte a enfrentar con sus manos, con sus corazones y con algunos fusiles la Revolución de Abril. Alcefa. Eso es una gesta que cuando usted la mide en la dimensión de cómo fueron, eso no tiene precio y valor. Uno no puede olvidar lo que somos de los pueblos, que de nuestros pueblos los más adultos salieron para la capital, pero no sabían dónde iban, vinieron a sumarse a la gesta. Y obviamente nos atrincheraron como nación, como identidad, en el sector de Ciudad Nueva. Y allí se formaron los comandos, el Comando San Carlos, diferentes comandos, con jóvenes como somos nosotros hoy, por puros ideales, los mismos de un siglo antes, del 1844, pero aquí con otra dimensión, porque estamos hablando de una etapa de modernidad, donde llegaban los yanquis, llegaban con ese tropel y hacíanle así a la gente. Pues miren, aquí hubo un grupo de los nuestros que no sé cómo, pero sí entiendo con un valor espartano de identidad, enfrentaron eso. Y yo cada vez que pueda reciprocar con orgullo lo que esos hombres y mujeres de nuestra generación que hoy conviven con nosotros supieron dar el frente para la libertad de esta nación, hay que quitarse el sombrero. Y como no se trata de un discurso de palabras ni de hechos, comparta con nosotros aquí en el inicio de esta conversación que Gamal con su invitado va a tener de fotografías del fotógrafo de la Revolución, más uno que como Pérez Terrero le agradezco para toda la vida que me regalara aquella foto, para mí la foto más histórica de todas las que se ha tomado a un dominicano, cuando desafió con su coraje, con sus puños, a aquel invasor que estuvo y él le salió de frente y que penosamente murió. Esa foto
que la vamos a presentar. Yo sé que la producción debe tenerla por ahí. Entonces Gamal tiene algunas fotos de Milvio y yo quiero que ustedes escuchen este himno, que por cierto felicito al Senado de la República, porque al himno de la Revolución, que muchos que estábamos en los pueblos lo escuchamos por la voz del siempre grande, cuando lo anunció José Francisco Peña Gómez, fue a la televisión. Nunca voy a olvidar que estábamos en un parque de softball, sábado en la tarde, y 1:30 comenzó a regarse eso del que había pasado algo en la capital. Y a partir de ahí se estrenó y en los pueblos llegó, a través de la radio, el mensaje de que había comenzado la revolución. Es un país que no estaba acostumbrado a eso, venía de un régimen trujillista, con opresión y con todo, y salieron estos muchachos a defender. ¿Qué fue un punto determinante en esa época? Que no se tenía control de los medios, apenas bastaban unos cristales, el himno de la revolución. Miren la foto ahí. La foto de Pérez Terrero. Miren la foto ahí. Qué valor. Ciertamente. Miren la foto ahí. Ganó un Pulitzer esa foto. Y fue Esa publicada, foto- Está en un museo de Nueva York. Claro, y fue publicada en la portada de la revista Times. exacto. Provocó un revuelo total, y hay una foto que es compañera de esa, que yo digo que es un homenaje perpetuo al valor y a la dignidad de la mujer, que es la mujer, que la tiene nuestro amigo acá, que aparece en igual escena enfrentada a un marín, y al lado de esa mujer aparece una figura de mayor principalía del teatro dominicano, que es una artista que incluso se radicó en España y ahora está aquí en el país, vino precisamente en ocasión de los acontecimientos de abril, que Mírenla es ahí. Ángela Herrera. Luisín, fresco. tú recuerdas a Ángela Herrera. Es una foto que le conmueve el alma. Ángela es la de la derecha. ¿La del Exacto. centro quién es, Avil? La del centro es desconocida. Anónima. Pero Ángela Herrera es la jovencita. No es la que le se dicen ve- la coronela, que ¿no? no sé exactamente. Eso es lo que pero se llama unas mujeres con falda. Correcto. Óyeme, Correcto. estamos hablando de 1965. Esas 65. mujeres, parárselo ahí a esos María marines. Elena señores. Muñoz, A esos marines Marina con, Pérez con, y la actriz armas. Ángela Eso es lo que Ángela se llama Herrera. tener falda. Así es. Si queremos, señores, Lyndon Johnson envió aquí más de 40,000 marines. 42,000 para 42,000, ser sí, exacto. y fueron hay que combatidos. hacer una precisión de orden histórico. Gracias, Luisín, por ese discurso. No me refiero a discurso a la exposición, sino al contenido. Las jóvenes generaciones están siendo víctimas de una manipulación del sistema de educación nacional. Se le están borrando periodos completos de la historia dominicana. La gente cree que los Estados Unidos nos invadió una vez. No, fueron 2 veces. Y fue parte Y fueron de- combatidos las y 2 fue veces. parte de un esquema de invasión en la región. Es bueno hacer saber eso. Y quiero hacer la siguiente reflexión. Cuando hablaba con Gamal y con Milvio en ese diálogo intenso que tuvimos, yo hice la siguiente reflexión. Y es lo siguiente. La gente cree que los artistas, como su materia prima es el pensamiento, se sustraen de los acontecimientos históricos, aún cuando hay ejes de violencia, escenas de violencia. No, la historia de la humanidad, desde la presencia misma de Jesucristo, los artistas han jugado un papel estelar. Por ejemplo, la tabla de los 12 mandamientos, esa impresión cuneiforme, lo hizo un artista, hoy le llamamos diseñador. Y si usted se va un poco más rápido y se va, por ejemplo, a los dibujos de Pompeya, del Imperio Romano, todo lo que los narradores y los historiadores hablan de la corrupción que normaba el Senado romano, Hasta en grafitis en las paredes. está grabado en los muros. Eso es arte. Está grabado en los muros, arte auténtico. Lo que quiere decir que los artistas al servicio del imperio dejaron plasmado allí lo que era el retrato de esa sociedad. Pero si nos vamos a la Revolución Francesa, Eugène Delacroix, en su famosa pintura La libertad guiando al pueblo. guiando al pueblo, ya ahí está la síntesis de lo que es la capacidad de expresión del pueblo francés por la libertad y por la democracia. Pero si nos vamos más cerca a México, el muralismo mexicano es la captura de tiempo partir y del 10 de espacio. 1910. Exacto, la captura de tiempo y espacio de lo que fue el pueblo mexicano para defender ese espíritu de libertad. Pero si nos mudamos al lado, a los Estados Unidos, cuando Franklin Delano Roosevelt se establece,
los artistas crean el sindicato de los artistas porque la miseria que había en Estados Unidos producto de la Segunda Guerra Mundial era una cosa tan dramática que necesitaban estimular el espíritu colectivo del pueblo norteamericano. ¿Y qué pasó? Que los artistas se dedicaron a crear murales en todo el territorio de los Estados Unidos y le levantó la autoestima al pueblo norteamericano. De ahí la música con el jazz. De ahí surge el gran genio de la pintura norteamericano Jackson Pollock, hoy uno de los más grandes artistas cotizados en el mundo entero. Pero si no vamos a Cuba, lo que patentiza la revolución cubana es el arte y posteriormente le da perpetuidad a través de la música con la nueva trova. Y así sucesivamente. No, pero tú puedes ir más atrás, al acorazado Potemkin, por ejemplo. No, si nos vamos a España. Una película panfletaria. Y si nos vamos a España, con los fusilamientos de Mayo, de Goya, que para mí es uno de los actos más emblemáticos en términos de lo que es el arte al servicio de la libertad. Eso no se le borra a nadie. Y como dice Gamal, el acorazado de Potemkin, de Eisenstein en Rusia, captura lo que es el drama de la guerra. No, esa escena en la escalera de Odessa para llorar. Sí. Te voy a recordar algo de... Quiero, antes que ustedes continúen, darle entrada oficial. Loreni me ha notificado que tenemos por ahí el himno. Yo quisiera, Gamal, que en lo que suene el himno ustedes vayan colocando algunas fotos en pantalla. Están aquí en el PowerPoint. Sí, en PowerPoint que puedan poner. Vamos a escuchar, el himno es, yo lo sé, de Aníbal de Peña. De Aníbal de Peña, sí. Que por cierto me dio que mucho... es un artista también, un artista, colaborando con una causa. Claro. Sí, pero un detallito nada más para no que se me pueda olvidar, aunque soy una persona joven. Tiene Alzheimer. Fíjate, en el caso de La Libertad guiando al pueblo, Eugène Delacroix, que para mí es el más grande de los románticos franceses, le escribe a su hermano que es militar una carta y le dice, yo no nací para pelear con armas, que era el caso de José Martí, cometió un error en ese sentido, era un intelectual, pero yo lucho con el pincel. A su hermano que era militar, yo lucho con el pincel. Y La Libertad, quien es una mujer común de Francia, que escandalizó el cuadro porque tenía tabello bajo el brazo. Y los pechos desnudos. Y los pechos desnudos, porque era una mujer del pueblo. Así es. La que representaba la libertad francesa. Vamos al himno de Aníbal de Peña. El himno a la revolución. A luchar, soldado valiente. Soldados valientes, empezó la revolución a imponer los dobles principios de reclamar la Constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Empezó la revolución a imponer los dobles principios y reclamar la Constitución. Desgarró la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra. Bueno, Óyeme. aquí está todo el mundo erizado. No, yo quiero contextualizar y sé que algo. mucha gente en sus casas también. Elías, vamos a contextualizar algo porque no fue aquí, estaba pasando en el mundo. La década de los 60 es una década especial. Fue la época de la crisis de los misiles en Cuba, que Nikita Khrushchev negocia con John Fitzgerald Kennedy,
que me decía el viceministro en Cuba, Bernal, mi amigo de Cultura, que él recuerda de niño vociferar en las calles, ni quita mariquita, lo que se da no se quita, porque ellos querían echar para adelante, En la crisis de octubre fue la época de la guerra de Vietnam, fue la época de la recién triunfante revolución cubana, la revolución cubana del 59, que se convirtió en un paradigma para estos países, y Lyndon Johnson, con esa paranoia con respecto al comunismo, envió a una lista donde estaba hasta Tolentino Díaz, había un nombre muy específico, estos son comunistas, o sea, había un plan específico. Estaba Fafa Tavera para impedir realmente y no era comunista, mira, eso fue un movimiento nacionalista. Eminentemente patriótico. Fue patriótico, fue la época del asesinato de Malcolm X, al asesinato de John Fitzgerald Kennedy, Bob Kennedy, Martin Luther King. La diferencia entre Luther King y Malcolm X, que tú me hiciste seña, Loreni, Malcolm X tendía más a la violencia. Sí. Martin Luther King, con uno de los discursos más grandes que se ha dado en la historia, para mí el más grande es el Sermón de la Montaña de Jesucristo, pero ese discurso acerca de que yo tengo un sueño, que lo veo en Washington, es fabuloso. Hablando de las libertades. Y quiero en ese contexto mencionar lo que se menciona con poca frecuencia, la Constitución de Bosch del 63, que fue ejemplar. Yo voy a hacer una relación que parecerá rara. Juan Bosch fue como una especie de Kemal Atatürk aquí, que hizo una constitución laica. Laica, esto era un país gobernado por una oligarquía con muchos prejuicios, que liberaba inclusive a la mujer. En esa constitución se hablaba de que los hijos que no eran de matrimonio eran hijos igual. O sea, era una constitución muy avanzada para su tiempo, que la oligarquía temió a ella y no resistió una mentalidad tan avanzada como la de Bosch en el año 63, y por eso es derrocado. ¿Qué es la revolución de abril, la guerra civil de abril? Bueno, tratar de restaurar la constitución. Son constitucionalistas. Bosch estaba en el exilio en Puerto Rico y le cede a Francisco Alberto Camaño Deñó el mando como presidente, que es el que combate a Wessing en el puente. Wessing dirigía el CEFA, ¿verdad? Que era esa escuela militar de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que fue un movimiento ejemplar. Yo a veces pienso, Alejandro Montes es amigo de uno, pero no sé si en el acueducto están echando diazepam. Porque este pueblo está dormido. Yo quiero Sí. hacer... Y quería, perdón, después de darte el paso a Bill, destacar la labor de los artistas, de Silvano Lora, Ramón Oviedo, René del Risco Bermúdez, que fue muy importante. Yo quiero hacer dos reflexiones. Primero, el papel de los intelectuales y de los artistas. Para empezar, el presidente de la República, quien sienta las bases del sistema democrático en la República Dominicana, porque tenemos que decirle a nuestros hijos y a nuestros nietos que la libertad que cultivamos hoy es producto de una siembra que hicieron esa gente. Entonces, ese presidente era un intelectual. Ese presidente que sienta las bases del sistema democrático era un intelectual, un narrador, un escritor, varias veces candidato al premio Cervantes, y en una oportunidad se habló de la posibilidad de ser candidato al premio Nobel, pero nos faltó coraje, nos faltó dignidad como pueblo para hacerlo. Pero estamos hablando de uno de los teóricos postulantes de teorías que hoy tienen comprobación científica en materia de lo que es... Y apreciaba el arte, don Juan. de lo que son las ciencias sociológicas internacionales. Si usted analiza lo que es el pentagonismo, la etapa superior del imperialismo, es exactamente el modelo de la filosofía de la guerra preventiva de los Estados Unidos de Norteamérica. Si me sueño que eres mi enemigo, te destruyo. Eso es lo que plantea Bosch en ese libro. Entonces, a eso se suma que el movimiento intelectual y artístico dominicano se organizó alrededor de la Guerra de Abril. Ahí están los grupos ya formalmente organizados, como el grupo El Puño, como el grupo La Isla, o sea, varios grupos y personalidades, como dice Luisín, que están vivos. Yo hasta Proyecta lo incluiría. Son nuestros contemporáneos. Ahí está, por ejemplo, Ada Alcácer, Proyecta. Silvano Lora, ahí está Timo José Pimentel. Ramírez Conde, ahí está Timo Pimentel, ahí está Efraín Castillo, es decir, José Sestero, Ramón Oviedo. Son personas que jugaron un papel estelar. ¿Por qué? Porque no existía la tecnología que hoy día. Entonces, los retratos de Bosch... Asdrúbal Domínguez es importante. Asdrúbal Domínguez clave. Inclusive, el caso de Ramón Oviedo, que algunas personas se olvidan
de que Ramón Oviedo fue un artista multidisciplinario, le decían la imprenta humana, porque hacía unas letras que parecían una imprenta. Es también caricaturista. Y parte de las caricaturas que se ven en los libros de la historia de la Revolución de Abril son de la autoría de Ramón Oviedo. Quiere decir, pero además el papel de los poetas, Miguel Alfonseca, Abelardo Vicioso, René del Rico y Bermúdez. Pero además el papel del teatro, Ramón Pérez Martínez, Silvano, quiere decir Silvano Lora, quiere decir que fue algo orquestado de manera coherente, no fue un azar, sino que había una conciencia crítica de lo que debían hacer los intelectuales como fuerza emocional y espiritual para que ese movimiento culminara, como dijera recientemente el profesor Jesús de la Rosa, donde el pueblo dominicano no fue vencido, hubo que pactar, porque eso es importante que se diga, hubo que pactar. El pueblo dominicano no fue vencido, hubo que pactar. Y ahí están los actores, y está la documentación histórica. El Pera, Pérez Martínez, Juan José Ayuso. Sí, lo acabo de mencionar. Así es. Ahora hay puntos importantes que deberían tocarse. René del Rico. Kamal, vamos a entrar en materia, por favor. Entramos. ¿Qué tenemos ahí Ya entramos. en el PowerPoint? Entramos. Bueno, claro, hay que destacar el ajusticiamiento del tirano, de Trujillo. Y la elección de Bosch es importante porque es una elección libre, democrática. Un proyecto que dura 7 meses, pero bueno, fue una elección democrática. Después viene un triunviro desafortunado que puso al país en una crisis terrible. Y yo no sé qué pasa con Francisco Alberto Camaño de Ño, que tiene una transformación, yo diría que psicológica, porque Camaño es hijo de Fausto Camaño, un general trujillista. Sí. Y Camaño de repente tiene una transformación. Fíjate que él tiene un papel estelar con los mellizos de Palmasola, que es herido. Yo he entrevistado a un Tomás Usaña, que era como un hermano de mi padre, nuestro vecino en San Juan, que él mismo carga a Camaño herido. Ahí se armó un desbarajuste que se perdió el control. En lo de Palmasola, los mellizos de Palmasola eran trujillistas. Y se habla también de que hubo quizá un complot contra el papá de Cuco Rodríguez con el general Rodríguez Reyes, que era el que iba a poner Bosch como jefe de las Fuerzas Armadas, y que los mellizos de Palmasola, trujillistas, provocan ese desorden antibochista. Pero es interesante que después de Bosch, bueno, cuando termina la revolución con la intervención de los Marines, se pone a Héctor García Godoy. Bueno, Molina Ureña fue presidente también, temporal. ¿Cómo se llama este triunviro que renuncia seguido? Emilio... Perdón, Gamal, que te interrumpa. Tú tienes a tu lado una foto que quiero compartir. Creo que es Ángel Miolán. Sí, no, pero aquí hay una personalidad muy especial. Señores, ¿saben quién es esa personalidad que está en el centro? Es el poeta Máximo Avilés Blonde. Máximo Avilés Blonde. Miren ustedes qué dimensión de escritores se sumaron al proceso de la revolución. Pero además voy a mencionar un intelectual de dimensión latinoamericana y universal, el antropólogo, sociólogo Héctor Díaz Polanco. Señores, cuando usted menciona a nivel internacional el nombre de Héctor Díaz Polanco, usted está hablando de uno de los hombres, de los intelectuales más sobrios que tiene Latinoamérica. Se estableció en México y hoy día ha sido asumido por los mexicanos como uno de los mentores de lo que es la criticidad de la sociedad mexicana. Dominicano de la Revolución de Abril. Fíjate, Abel, ojalá haga un close-up aquí. Este es el puño. Sí, sí, así es. El puño. Aquí Así está es. René del Rico, ese es Ramón Oviedo a la izquierda de Así abajo, es. ese es el Pera. Así es. Espérate, ayúdame. Este es Silvano. Silvano Lora. Silvano Lora. Silvano Vamos a Lora. ver esta foto. Silvano Por Lora, favor. el del centro. Silvano a la izquierda, ese es René del Rico Bermúdez. Yo traje un poema de él en el PowerPoint. Tremendo escritor, murió muy joven, de 35 Este Juan años. José Ayuso. Por favor, aquí. Señor director. En un accidente en la George Washington. Este Ramón Oviedo. Primo de Jackie Núñez. Sí, sí, así es. El maestro Ramón Oviedo. Aquí está el Si Pera. pueden ponchar, por favor, a la foto. Gracias. Pariente de Federico Bermúdez, Así poeta. es, así es, así Aquí es. tenemos Silvano Lora, en el centro, en la parte superior, René del Risco. ¿Por Ya. qué es que dura tanto? Dime quién es este, ahí. Yo lo estoy viendo al La revés. podemos Ayuso. ver, Gamal. que Ah, está Juan José pesado. Ayuso. José Ayuso. Sí, sí, Sí. el poeta. Ya está La podemos ver que frío. está Perfecto. Sí. Tenemos la parte inferior a Ramón Oviedo, que hizo una obra fantástica, Denuncia en la Revolución. Yo llegué a vender una obra que no debí vender, esta raza mía es un problema, que era La Protesta. ¿Cómo Esa la obra raza mía? que uno vende las cosas, pero yo tenía mi galería y la conseguí a través de Miñín Soto. Pero tú, o sea, tú mismo Debí te... conservarla, así, La Protesta. La obra La Protesta de Ramón ¿Y Oviedo. quién la tiene?
se la vendía a un amigo mío, no recuerdo. ¿No la ahora. puede recuperar? Es difícil, Ya ya, es imposible. es muy difícil, Hay pero un- esa era de Miñinzo. Hay un factor Era. que yo quiero observar del que todos fuimos testigos, y es que la presencia de la poesía durante la Revolución fue clave. Hay un poema de Abelardo Vicioso que recorrió todo el territorio nacional, todas las escuelas, todas las universidades, porque Servio Uribe, a través de una modalidad griega, Luisín, como es el coro griego, que aquí le llamaron poesía coreada, que también se le llama poesía teatral, impregnó la huella de despertar emociones a través de un país en el mundo, Versenograma Santo Domingo Vertical, Ese es Neruda. de Neruda, y el de Abelardo Vicioso. Óigame, cuando esos tres poemas sonaban, la gente lloraba, pero de una vez le daba la gana de que van a tirar tiros. Ajá. Entonces, sí, ciertamente. Entonces, la poesía jugó ¿Usted un recuerda algún párrafo de ese, de Abelardo Vicioso? Yo te voy a leer algo de Aquí René Rico. me Yankee, vuelve a tu casa, Yankee. Bueno, es una cosa conmovedora Sí. Oye, y el portaaviones intrépido de Pedro Mir. de Pedro Yo Mir. creo que es Sí, una obra sí, sí. maestra. Definitivamente. Es una obra maestra. Con mucha influencia de Walt Whitman, pero sí, es una obra espectacular. Pero qué buena que tam- influencia. Sí, claro. Y Whitman es lo más grande que dio el norte. Y está lo que es la participación de los pintores. Volvemos a esa parte. Porque dice Jesús de la Rosa que él a esos intelectuales, a ninguno lo vio con un fusil. Los vio haciendo lo que sabían hacer, que era pintar, que era escribir, que era organizar tertulia, que era organizar discusiones de lo que acontecía a nivel internacional. Y es bueno aclarar que el papel de la fotografía fue clave, porque la fotografía fue que vino a documentar lo que fueron los acontecimientos de abril. Qué bueno que mencionan lo de la fotografía porque estamos hablando de los acontecimientos de abril. Ustedes presentaron la imagen de una mujer. Así es. El martes próximo, martes 29, el Senado de la República hace una invitación justamente para presentar a las mujeres Así de es. abril. Y hay muy buena fotografía de esa época de mujeres, señores, con un rifle, Así es. embarazada una vez, Así es. preparada para ir a la guerra, embarazada con un rifle. Busca la Otra preparada diapositiva también con su 17. casco y demás, no sé si Gama la tiene, con una chancleta, o sea, ella está armada. Así es. Pero una cosa impresionante, yo creo que eso es la esencia del Así es. dominicano. Don Euclides Gutiérrez Félix dice que nosotros somos un pueblo que pelea, que podrán Heroico, oprimir, sí, pero sí. pelea y como dice, pelea y mata. Mire esa imagen, esa crítica a la OEA, Exacto. que es muy simpática la que hace Carlos Puebla también, que dice, ¿cómo no me voy a reír de la OEA? Una cosa tan fea. Y dice, ¿te acuerdas de Carlos Puebla? Pero fíjate aquí, cómo habían la calle estaba llena de panfletos. Podemos ir a la anterior, por ejemplo, también, a la diapositiva anterior. Fuera los invasores, justicia social. O sea, los artistas estaban en acción realmente. Y, por ejemplo ahí está- Ese letrero, sí, Exacto. perdón, inferior, dice, los yanquis no quieren otra Cuba, nosotros no queremos otro Puerto Rico. Mira, yo quiero aclarar mira esa eso por foto los de la puertorriqueños. mujer amamantando y Sí, Sí, con pero el- quiero aclarar algo, Exactamente. claro, yo respeto mucho a los puertorriqueños, a los boricos, porque han sabido mantener su identidad contra viento y marea, su gastronomía, su idioma. Yo soy un admirador de los puertorriqueños, La dignidad. la dignidad. Pero ellos, bueno, la fórmula una Muñoz colonia. Marín de lo que era Sí. el Estado Libre Asociado fue lo que fue la salida que pudo haber hecho él. Sí. Mira, Gamal, no sé si sería interesante también tocar un poquito Y ponga la 15, por favor. rápido. el tema del hecho del por qué Estados Mira. Unidos hace este tipo de invasiones. Pueblo, Sangre y Llanto. Es una Y canto publicación de un ahí. frente cultural. Y del lado izquierdo en el 63, fuera Yankee. La pena es, señores, que muchos de esos letreros que los vi yo de niño, Go Home Yankee de Quisqueya, con el tiempo algunos le pusieron abajo y llévame contigo porque querían visa. O sea, no, esto es real y llévame contigo. Y realmente aquí fue un sentimiento tan patriótico de dignidad de este pueblo, de combatir una potencia, la potencia principal del mundo. Y yo de verdad, más que un movimiento de que comunista, fue algo nacionalista. Falso. Fue algo nacionalista. Ella acaba de decir algo muy interesante. Lucín, queridos amigos, miren, no se suele registrar ni divulgar mucho, pero es bueno observar que la caída del profesor Juan Bosch, la caída de Trujillo, provocó un efecto naipe en América Latina.
toda esa cadena de dictadores se fueron diezmando poco a poco. Los últimos reductos fueron en Argentina y Uruguay, pero la simiente, la semilla fue en la República Dominicana, porque el lenguaje de la democracia no se conocía en América Latina. Eso fue aquí. Y este es un país que mata presidentes, David. Bueno, de todos los mocanos. Ahí está. Entonces, señores, a nuestras nuevas generaciones hay que decirle que ya hay que empezar a descontextualizar la historia. Esa historia construida con heroísmos levantados a la luz del colonizador, a la luz de movimientos republicanistas, hay que irlo enriqueciendo y ampliando. Hay que hablarle con firmeza de la restauración, hay que hablarle con firmeza de la Revolución de Abril, hay que hablarle y recordarle que también en abril aquí hubo un movimiento genocida que se dio hace unos años, que de manera extraña han querido borrarlo de la historia, pero nosotros sabemos que eso aconteció aquí. Entonces se está jugando un poco al robo de identidad histórica. A la amnesia, David. Al robo de identidad histórica. Y eso es peligroso en un pueblo. ¿Por qué? Porque si usted cuantifica y hace una mensura de cuántos jóvenes ya no tienen registrado ni en los libros ni el profesor el tema de la revolución, entonces son 2 o 3 décadas que se pierden. Y ahí es donde viene, o ustedes creen, señores, que el fenómeno de la delincuencia en la República Dominicana, el fenómeno de la pérdida del pudor en la República Dominicana es producto del azar. Yo quiero hacer una reflexión. Ustedes son personas inteligentes. Miren, a finales de la década de los 80, los centros de poder diseñaron lo que es el último gran movimiento filosófico de dominación, que se llama la filosofía postmoderna. De la filosofía postmoderna derivó lo que es la globalización y lo que es el relativismo. Y la muerte de la cultura. Y crearon lo que es la idea de la cultura global. Nosotros somos víctimas de eso. Recuerden que en el ejercicio del poder hay manos realmente que son invisibles. Y la República Dominicana, esa República Dominicana que hasta la década hasta la segunda mitad de la década del 90 del siglo XX parecía desenvolverse de manera normal, hoy día nos damos cuenta que el último reducto que tiene una mujer es el pudor. Es decir, pudor que en derivativo lingüístico quiere decir enseñar la parte púdica, su parte íntima. Ya eso es parte de un espectáculo. Y eso lo que quiere decir es, ya el hombre per se, ya ha renunciado a la responsabilidad familiar. Ya la violencia está asociada al espectáculo. La civilización del espectáculo. Y como dice Vargas Llosa, la civilización, y eso no es por azar. ¿Y saben de dónde viene eso? De la anulación de identidades a que hemos sido sometidos. Pero eso es cultura global, Entonces, aldea global. Eso es parte de lo que Marshall McLuhan definía como la aldea global. Y eso hay que decírselo a la gente, eso hay que decirlo por televisión. Ustedes que tienen el poder de la televisión, eso hay que decirlo. La posmodernidad es la maldición del hombre de la segunda mitad del siglo XX y del transcurrir del siglo XXI. Yo te voy a dar un ejemplo. Perdón, sí, Gamal. cuando acabes. Antes, Luisín y amigos, cuando mataban 5 personas en la República Dominicana era un escándalo y noticia de primera plana. Ahora es noticia de una esquina de un diario. Ahora mismo están persiguiendo a los cristianos en Oriente Lejano y en África. Y lo están matando por miles. Y ahora, de manera tímida, que Naciones Unidas, que es cómplice de todo lo que está aconteciendo a nivel global, se está pronunciando. Y los gobiernos de la Unión Europea, de Estados Unidos y el resto del mundo no dicen nada. Entonces, esa es la civilización que estamos viviendo en este momento. Pero eso no es lo peor, Abel. Hay una expresión, Y eso es muy peligroso. hay una expresión de Simone de Beauvoir, la compañera de Jean-Paul Sartre. Ella dijo, lo más escandaloso de estos escándalos es que todos nos estamos acostumbrando.
A nosotros nada nos sorprende. Y te voy a dar un dato, por ejemplo, qué hay donde estaba la cárcel de la 40? O una iglesia encima. Una cosa que debería ser investigada arqueológicamente, a ver qué se encuentra ahí. Hay una iglesia. Yo llevé a Marino Sánchez Córdoba a una universidad muy conocida de nuestro país, y él se sintió mal, porque te voy a decir algo, esos muchachos no sabían lo que era la 40, no sabían lo que era un calié, no sabían quién era Johnny Ave García, no sabían nada absolutamente, nada, ni el zinc, ni los carritos del zinc. O sea, eso es un plan dirigido hacia el olvido. Exactamente. Hacia el olvido. Porque los muchachos no son los culpables, es el Sistema Nacional de Educación. Esa supresión de identidad empieza ahí. Por eso, cuando en algún momento uno de nuestros líderes fundamentales hablaba de educación de calidad, yo interpreto que se refería precisamente a eso, que ha sido suprimido de las universidades dominicanas, enseñar esa cuota importante de reflexión, para que el joven reflexione. Por ejemplo, yo recuerdo cuando el Tratado de Kioto sobre el calentamiento global terminaba en el 2012 y que, no se cumplió. que hablaban del calentamiento global y de que se iban a derretir las islas, glaciares, sí. los icebergs, ¿verdad? Entonces se burlaban y yo recuerdo que el presidente Clinton dijo, no, eso hay que postergarlo una década después. Mira el resultado. Mira el resultado. Y el mundo fue testigo de esa irresponsabilidad internacional. Si se hubiesen tomado las medidas preventivas y se hubiese educado a una generación de militantes, de cientistas, para las acciones preventivas, bueno, hoy lo que son los grupos de resistencia no estuvieran haciendo el ridículo. Pero lo que ustedes plantean es más que interesante por la irresponsabilidad histórica de nuestros gobernantes, de nuestro sistema político, que ha generado lo siguiente. Sin menoscabo de parecer un profesional de nada, yo le digo a ustedes lo siguiente. Así como yo me eleva el orgullo conmemorar 50 años de esta gesta, que lo convierto yo en gesta por lo que eso significó. No, es una gesta. Yo le puedo decir que mis hijos, lo que pudieran estar celebrando en su época, el siguiente panorama. Oiga bien, lo hago con toda responsabilidad. Una generación insulsa, incapaz de poder leer 1, 2 o 3 o hasta 4 libros, incapaz de interpretar las figuras de las letras, la dimensión del arte, el sonido de la música y mucho menos cultivar nuestras raíces y orígenes, pero que es capaz de descifrar los siguientes simbologías. Una música que no hay ser humano que sea capaz de escucharla y entenderla por más de un minuto. Estridente. Sin Una letra. vestimenta sin letra y Sin sin sentido. Con tres Eso no es soberano, elementos, algo. con tres Y sin elementos que sentido. los tienen todas. Yo Óigame, nada más le invito, y esto es un canal, yo le invito a que ustedes cojan 5 canales y ustedes se paren al mediodía a ver qué es lo que hay de contenido. Con un asunto que arrancó con un dembow y sigue con aquello y esto, música urbana. Y mire, yo la aplaudo, porque no se trata de demostrar valores culturales ni decir que es malo o es bueno. Se trata de decir que lo que ellos están explicando es que la generación nuestra, la que sigue de aquí para allá, sus valores son esos. Un dembow, una música urbana, un vestir por debajo del fundillo, una identidad de Joe, gente. Hoy participé en un lugar que me dio mucho gusto de descifrar que ahora tienen un peinado tipo una piña, un cantante que tiene como una piña. O sea, Mozart La Paz. bueno, vaya usted a saber. Tengo que callarme No, porque y tengo una lastimar a sobrina. Mozart, por Dios. Tengo una sobrina que quería retratarse con uno que tiene una piña. Pero bien, eso está bien. Y le dieron una pela en su casa. No, me lo encomendaron a mí, pero bien, pero Don espérate. Luis. Lo que quiero decir es, concluyo, que yo extasiado escucho estas cosas y ellos están reclamando que en nuestra estructura escolar, que es donde se gesta, donde se produce esto, está ausente. Y yo le voy a decir una cosa,
tendríamos que nacer de nuevo para rescatar esto. No, don Luis. Porque, No, pero óyeme, No, don ya Luis, está no. instaurado, Esto está interesante. pero está instaurado que aquí lo que vale es eso. Y yo le voy a decirte una cosa, yo creo que ya a veces está perder tiempo, porque no es que yo estoy criticando eso, porque aparentemente eso es lo que nos toca. Ahora, ¿qué es lo que nos está tocando? Una generación que no tiene el más mínimo valor, Ni interés hacia ni la interés por cultura, la ni su letra, la ni su cultura, historia. aprender y eso. Y yo veo este espectáculo dantesco de intelectuales pidiendo el 4%. Dedique mejor ese 4% para la salud, que se necesita más que la educación. sí. Para esos muchachos, por lo menos, darle salud y bienestar, porque estamos cultivando un 4% de paredes y cemento. Vamos a dedicárselo a la salud. Y a borrar toda esta tragicomedia y a comenzar de cero, para que en esa educación se dé los valores que puedan interpretar la música, el arte. Pero ¿por qué es posible Luis, que déjeme estas decirle esculturas y algo. todas estas cosas yo las tenga que estar oyendo en la historia? Claro. Los viernes, que a mí por cierto, le gusta mucho, pero tengo unos compañeros de mi época que ¿por qué estamos oyendo eso? Que cómo yo hago bailando ahí. Bueno, por lo menos para resarcir el espíritu de mi corazón, Así es. de haber aquietado por lo menos durante 2 horas las barbaridades que uno tiene que oír en la radio de un tal Black Point, qué sé yo qué. Hay un cantante que se llama Jonas Point. Mozart la para. No sea pendejo. Óigame Pero algo, venga óigame acá. algo con relación a ese tema. Y que, No. por cierto, lo felicito, porque esos son hasta ganadores de soberano. Pero no es que estoy en contra de ellos. escúcheme esto, porque ustedes lo dicen y no tienen idea de la que está pasando actualmente. Dentro del día del evento, usted vio que yo presenté una campaña donde estoy visitando colegios. Y yo estuve en el Colegio Núñez de Cáceres y yo una de las preguntas que hacía, justamente porque ligados a la literatura, ligados a la historia, ligados al manejo de los libros y a la cultura general, y yo le preguntaba quién fue Núñez de Cáceres. Señores, no hubo gente que me pudiera responder en Esa es un la grupo realidad. grande de quién fue Núñez de Cáceres, pero no solamente esto, estamos hablando de lo que decía don Luis, que a mí me da mucha vergüenza. Yo mira, que respeto a los seguidores, pero yo fui a la presentación de un video por compromiso de un amigo, de uno de los videos antes de Mozart ser famoso, que era armado, bebido y con cuarto. Yo me fui. ¿Cómo? Armado, bebido y con cuarto. 3 elementos son los que se están vendiendo. 3 elementos, óyeme, 3 elementos se están vendiendo hoy en día. Es el sexo, es la violencia Armado, y es el bebido y con lujo. cuarto. El lujo, poniéndole a la gente No, hombre, en no. todos los videos un carro de lujo porque Yo creen creo que hay que que mejor tener ni una hablar vida de eso. fácil. Las mujeres desnudas Yo- para después las mujeres decir yo me que entrego. no hay equidad y que las maltratan o que las utilizan. O sea, se venden como mercancía y después no quieren ser tratadas como tal. Y la situación de la violencia, armado que le ponen y la lectura de los exponiendo eso, clásicos. realmente es deplorable y deprimente. Muchos capítulos de nuestra historia ni siquiera se manejan en el plantel escolar. No hay en el programa, no están muchos capítulos de la historia. Antes de la independencia, mucho antes de todo esto, por ejemplo, tú no has oído un colegio que sepan de la guerra de Penny Venable, la batalla de Penny Venable. Eso no está Que aquí. se combatieron aquí. Aquí, esa es la primera revolución aquí de criollos. ¿Me Lorena. entiendes? Los primeros héroes nacionales fueron esos criollos. A ver si tú algo que yo no quiero pasarlo por alto. Un mensaje de para Maluma. ustedes, un mensaje aquí interesante. Yo tengo otro aquí de un general, mayor general suyo. De ese mismo, es de Ah. ese que voy a pasar. Quiero saludar, que está ahí en la foto que ustedes han presentado. Aquí está. La Chapelle. La Chapelle. Ese es mi, ese es mi hermano. Ese es mi Míralo ahí, hermano. a Míralo él, ahí, a él, Sí, sí. Ese es a mi él y a su hermano. esposa, y quiere conseguir una copia del cintillo, que con mucho gusto, general, ¿Cómo no? ¿Cómo no? lo vamos a hacer. Este es un hombre, caramba, es una pena. Esto- Míralo ahí, mira, jovencito. Uno, Míralo ahí. uno de los dice una héroes. petición: agradeceré enviarme por esta vía el cintillo que acaban de pasar, donde salen Montearache, Camaño, Lora y yo. Monte está a la izquierda. Sí. Ese es un amigo querido y respetado. usted Gracias se lo por hace todos llegar. los La caídos chapeta a la de derecha, abril ¿verdad? Sí, de sí, él. sí. Gracias por todos Jovencito. los caídos de abril del dímelo, Juan. 65, dice el mayor general retirado Héctor Claro. Lachapelle. Mira, Mira, yo quería ¿Cómo decir te algo va? finalmente, antes de la pausa. Abel citó algo interesante cuando habló de McLuhan, lo que es la aldea global. Señores, Que fue premonitor. la globalización es una carretera de 2 vías, solo que hay una vía que es muy ancha. O sea, el más fuerte se come al más débil. ¿A qué tiende esta aldea global? A una cultura global. ¿Y qué es la cultura global? La muerte de la cultura. Porque, ¿qué es lo que hace la cultura? Cuando tú no puedes globalizar la cultura, por Dios.
porque la cultura es localista. La manera que el argentino maltrata el castellano, que lo hace con una gracia fantástica, porque es un ser antiedrulo, que no dice fíjate, sino fíjate, tiene su sentido, esa es su cultura. Esa es su identidad lingüística. Como hablan el castellano los cibaeños, esa es su cultura, lo que comemos. Juegos que venían hasta de la colonia que se han perdido, como la gallinita ciega, los palos encebados, cosas que tenían que ver con nosotros. ¿A qué tiende la globalización de la cultura? O al que el más fuerte se trae al más débil, porque no son vasos equilibradamente comunicantes. No son vasos equilibradamente comunicantes. Y yo no creo, como lo expresó Abel Peralta, yo no creo que eso sea casual, ni que sea que el mundo transmigra solo y todo. Esto es dirigido. Esto es dirigido. Globalizar la cultura es la muerte de la cultura misma. Entonces yo creo que tenemos que tener cuidado y debemos rescatar otros valores. Si me doy un golpe en la cabeza y me da amnesia, no sé quién soy. Lo que yo pierdo es la identidad. Yo me convierto en el otro y nosotros no debemos ser el otro, sino lo que somos. ¿Usted le tomó fotos a Peña Gómez, José Francisco Peña Gómez? ¿A qué foto de No, Peña? las fotos las tomó el fotógrafo Emilio Emilio Pérez. Pérez y Ok. aparece en primera línea el Pero doctor yo no Peña he Gómez. visto que en hora y media que hemos hablado aquí sobre José Sí, Francisco pero está ahí, Peña Gómez, está porque ahí. la No, él está historia aquí. de No, la no, está ahí, Revolución está de ahí. Abril Claro, No no claro. se puede escribir ni se puede Definitivamente. contar sin citar uno de sus principales organizadores, vocero. que fue José Fue el Francisco vocero, Peña Saliendo de Gómez. Tribuna Democrática. Está ahí, El que está ahí, salió. Si se claro. puede, En Baní lo supimos por él. claro, si se inicia como uno de los principales organizadores, pues si se va Este es Antonio Guzmán hacia el Fernández. lado de la cultura, fue poeta. Sí, si sí, se sí. va hacia el lado Vamos a buscar a Peña. es locutor, o sea, tiene toda, y fue un gran dirigente político, uno No, de los definitivamente. grandes líderes del siglo XX. Entonces yo creo Luisín lo que mencionó la al principio. amnesia está Y quiero que pesando veamos muchas arte que veces yo por traje. ahí, queriendo sacar y Peña. poner a un lado a José Francisco Peña Gómez, que eso es imposible Está de aquí hacerlo entendido. cuando Bien. se cuenta la revolución del 1965 o la historia contemporánea de la República Dominicana. Fue el Tiene- primer preso. Tiene toda la razón porque fue la voz que inspiró al pueblo dominicano para hacer conciencia de lo que estaba sucediendo. Yo quiero hacer un ejercicio, si es posible. Miren, Por favor. en una oportunidad, yo recuerdo, yo llegaba a Finlandia y el presidente Bush llegaba como parte de una cumbre, algo así europea. Y Bueno, ahí está José Francisco Peña Gómez. ahí está, ahí Cuando lo está. llevaban preso. Ahí está, Ahí míralo está. ahí. Cuando lo Exactamente. llevaban está. preso. Ahí fue Ahí el está. primer preso de la Ahí está. revolución. Y yo recuerdo que me llamó la atención que en el aeropuerto habían unos rostros un poco fuertes, como que despreciaban un poco esa visita. Cuando llegué al hotel, pregunté que qué pasaba, por qué era Bush padre, ¿no? Que por qué recibían a Bush padre de esa manera. Y me dijeron, algunos de los artistas, yo fui a curar una muestra para un museo allí, me dijeron, es que nosotros aquí fuimos parte del centro de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y de cada 10 familias, por lo menos 8 tienen hijos, madre, hermano enterrados en lugares que aún hoy día no sabemos dónde están. Nosotros no queremos saber de la guerra, nosotros no queremos saber de guerreristas. Y le pregunté yo, ¿de dónde le viene esa cultura? Me dice, bueno, es que esta es la tierra del autor de Moby Dick, es el padre de la patria. Herman Melville. Hans Christian Andersen. Entonces, hay una conciencia de raíz. A nosotros nos borraron los taínos para empezar. Sí. Para empezar. Y ahí es cuando te desconectan de la identidad. En México hay una postración del indigenismo a nivel tal que, bueno, se produjo un movimiento guerrillero. Y así sucesivamente, cuando le pasamos revista a todo lo que es el movimiento indígena en América Latina, nos damos cuenta que parte de un plan rigurosa y científico, porque creemos que la ciencia solo está del lado para la salud, para la ingeniería. No, la ciencia también está al servicio de la anulación de la cultura. Entonces, nosotros hemos venido siendo víctimas de esos asuntos.
hay un dato que me conmovió ayer, lo leí en un diario, o no sé, de una joven que reclama el título de ser la primera actriz pornográfica de la República Dominicana, en la ciudad de Nueva York. O sea, ella siente orgullo de tener ese título y menciona todas las revistas en las que ha sido modelo, ¿no? Entonces ella pone una querella en la policía de Nueva York porque el vicepresidente de una corporación del espectáculo se montó con ella en el auto y ella dice que atentó, una agresión sexual contra ella. Entonces ella dice, una cosa es lo que yo hago como marca y otra cosa es lo que es mi vida privada. Ok, yo entiendo que sí, que se le debe respetar toda su dignidad, todos sus valores. Pero óyeme, cuando usted rescata y pretende vender como una conquista profesional, ser la principal y única. Yo quiero hablar de Walter Sánchez Mella. Parece ser, habrá que dársela en algún momento. Es increíble. Gamal, vamos. Yo quiero arriba. después de la pausa. Vamos arriba, que no hay pausa. Ok, yo quiero que veamos fotos de obras de arte. Ajá. De obras de arte. Vamos, por ejemplo, que miren, yo quiero aclarar, aquí hubo un movimiento derivado de la poesía sorprendida de Moreno Jiménez, el abuelo Dale ese de... para ir a la pausa, porque ya me dijeron que sí, que hay una pausa. Hay pausa. Porque de esto que digo en los canales, la cosa. Sí. Cuando regresemos, podemos ver la diapositiva número 21, que hay obras de Eligio Pichardo, Ramírez Conde, del mismo Iván Tobar, que yo creo que son una especie de denuncia social, eso que está ahí. ¿Lo comentamos después de la pausa o ahora? Después de la pausa. El poder de la tarde con César Medina. El poder de la tarde con César Medina. Señores, recuerden que esto está en YouTube y quiero saludar a Rafa Gamundi, y hacerle honor a la memoria de mi tío Alfredo, que fue un luchador en la Revolución también, en la Guerra Civil. Señores, vamos a la diapositiva número 20 para ver el arte. Mi hermano me recordaba aquí a Silvano Lora. Señores, la principal obra de Silvano Lora fue su propia vida. Él hizo de su vida una obra de arte. Y aquí hay una cita, yo creo que un elemento ¿Y qué clave. es eso ahí, Gamal? Bueno, obras de Silvano Lora, en lo otro el monumento que hace Silvano a la muerte, al ajusticiamiento de Trujillo, monumento al 30 de mayo que está ahí. Sí, tú entras al Club Árabe de La Habana y lo primero que tú vas a encontrarte es una obra de Silvano conmemorando la guerra de Irak, la masacre que hubo ahí. Y yo quería, yo no sé, por la belleza de esto, brevemente, un trocito de Amén de Mariposas. Eso se lo merece, Yo creo que la muerte de las Mirabal fue un punto clave en la calle de Trujillo y en tomar un nuevo rumbo en este país de conciencia. Cuando supe que habían caído las 3 hermanas Mirabal, me dije, la sociedad establecida ha muerto. Y hay un verso, una estrofa que dice, la espada tiene una espiga, la espiga tiene una espera, la espera tiene una sangre que invade la verdadera, que invade el cañaveral, litoral y cordillera, y a todos se nos parece de perfil en la bandera. La espiga tiene una espada y la espada una calavera. Eso es fantástico, de don Pedro, que era un gran conversador, que frecuentemente iba al Conde a la cafetera. Y vamos a la próxima diapositiva para comentar 3 fotos, antes de pasar a Bill Peralta, que es nuestro invitado de luxe. Miren, a la izquierda en la parte superior está Ramírez Conde, el Condecito. El Condecito. En la parte inferior una obra de Iván Tobar, que es una denuncia a la miseria. Las 3 son por la misma onda. Y una de las obras más importantes de la historia del arte, de las artes plásticas dominicanas, El sacrificio del chivo de Eligio Pichardo. En la parte superior es una María Moñito. Usted no ha oído en el campo, ella va a saber lo que es peine caliente, moño malo. O sea, la idea es, oye, Ramírez Conde tuvo esa visión de buscar una muchacha del pueblo. Esa es su manera de presentar la libertad guiando al pueblo, a su manera. Así es. Iván Tobar, esta persona, la pobreza, la miseria. Y en el caso de Eligio Pichardo hay un chivo famélico que se lo están comiendo en grupo. Y fue tan grande Eligio Pichardo que inclusive presentó nuestra negritud como dominicanos que por muchos años los artistas negaron. Y te cito a maestros de verdad como Rodríguez Urdaneta, García Godoy, Leopoldo Navarro,
que la que tuvo más valor en presentar eso fue para mí Celeste Bocigil, Celeste Bocigil, que venía de un medio mucho más amplio y desnudó las mulatas y las pintó. A una persona hay que reconocer mucho. En ese sacrificio del chivo, se están comiendo en grupo un chivo, gente, con unas, voy a usar una palabra muy dominicana, con unas bembas, que son nuestra herencia africana. Los ojos saltones, la nariz ñata. O sea, Eligio Pichardo tuvo ese cuidado de presentar esa parte nuestra. Así es. A mí me recuerda mucho, para dar paso a Bill, un texto de Mafalda, porque Quino era un genio, en que Manolito le dice a Mafalda, ¿tú te has dado cuenta que tu madre compra la carne en la misma carnicería que la mía? Dice, sí. O sea que fácilmente tú y yo tenemos una semana comiéndonos la misma vaca. Dice, sí. ¿Tú te has dado cuenta y no has pensado que quizás tú y yo somos hermanos de vaca y no lo sabíamos? O sea, lo que está pasando ahí es que están comiendo algo en grupo. Eso habla de solidaridad, de confraternidad, de compañerismo. ¿Quiénes son los compañeros? Compañeros son los que comparten el pan. Entonces, en ese contexto, yo creo que es una gran obra de denuncia, la de Eligio Pichardo, un pintor que tenemos que, ese nombre es reivindicarlo. Porque si Eligio Pichardo no fuera dominicano y fuera cubano o chileno, costar en el mercado internacional millones de dólares. Sobre Eligio Pichardo, Sí. quiero hacer doy el paso a Bill Peralta, quiero nuestro hacer invitado. un paréntesis, y es bueno que los televidentes hagan conciencia de lo que voy a decir. Primero, ahí está José Ramírez Conde. José Ramírez Conde tiene el mérito de ser uno de los artistas que asumió el cubismo, y de hecho esa misma obra que presenta Gamal tiene unos gestos, unos movimientos picasianos. Y en el particular caso de Eligio Pichardo, es el continuador de la modernidad y el precursor del expresionismo en la República, el expresionismo alemán, para ser específico. Y esa obra, El sacrificio del chivo, que está en el Museo de Arte Moderno de la República Dominicana, es probablemente la única obra que alcance la categoría de ícono en la República Dominicana. Es decir, es una obra, la obra más ampliamente difundida de la República Dominicana. Yo incluiría uno que va y uno que viene de Oviedo. Sí, de Ramón Oviedo, pero quiero decir que ese Eligio Pichardo que presenta eso es el Eligio Pichardo del drama existencial e individual de un maestro de su categoría. Es el Eligio Pichardo que obtiene el reconocimiento de un importante galerista judío norteamericano que se lo lleva a Nueva York y lo proyecta a través del New York Times. Pero los procesos de consolidación en el mercado internacional eran y son aún tan difíciles que él no resistió, cayó en un estado de angustia y entonces se dedicó a pintar imágenes dramáticas donde el tema central era el hambre. Es una pena que artistas de menor valía en términos estéticos tengan niveles de cotización mucho más altos que nuestro Eligio Pichardo, más alto que nuestro Jaime Colson, más alto que nuestro Silvano Lora, porque ese Silvano Lora es bueno, Luisín, que digamos, fue compañero en París de Wilfredo Lang. Que estuvo aquí varias veces, Lang. Que Lang estuvo aquí con André Breton. Y Silvano recoge lo que es la memoria de Lang en la República Dominicana. ¿Y qué son sus cuadros hoy? ¿Cuánto valen? Y es una pena que nuestro Jaime Colson, como me dijeron en una oportunidad la directora del Departamento de Arte Latinoamericano de Christie, dijera, pero Carreño, el cubano, fue discípulo de él. ¿Pero Colson. cuánto vale un Carreño? Sin embargo, un Carreño cuesta $600,000 y aquí no pagan $100,000 por un Colson. O sea, tenemos un serio problema de identidad. Un serio problema. Y la similitud entre obras de Lang, el cubano, Wilfredo Lang, muy amigo de Tobar también, y Gilberto Hernández Ortega. Sin embargo, tú tienes en el MoMA la jungla de Lang, que puede ser una obra de $4 millones o más. No, mucho más. Eso tiene una explicación y es bueno aprovechar para decirlo. Sí. Lo primero es que Lang fue un artista absolutamente marginado dentro de lo que era el reconocimiento de los Estados Unidos. La jungla de Lang estaba cerca del baño del Museo de Arte Moderno de Nueva York. ¿La tuvo Framarín un tiempo? No, tuvo una variante que fue propiedad de la familia Nasher, de Frank Nasher. Del coleccionista, sí. Yo conozco muy bien la historia. Y Lang encuentra el reconocimiento cuando los mercados internacionales dicen, pero ven acá, es que este hombre está entre los 12 surrealistas más importantes del mundo. Compañero directo de café, de dormir en una misma cama borracho con Pablo Picasso. ¿Y por qué razón
siendo este hombre el mimado de André Breton, el padre del surrealismo internacional, el hombre, óigase bien, que le dice a André Breton, Breton, tú vas a escribir el cuarto manifiesto. Tú no tienes que irte a Moscú, porque Breton era marxista, era comunista, ¿no? Tú no tienes que irte a Moscú, porque hay una isla donde hay un país que se llama Haití, que ahí está el último laboratorio, sí, el último laboratorio de lo que es el estado de excitación emocional y mental de un ser humano. Tiene que ir a Haití. Y vamos a continuar. Muy interesante. Vamos a recibir llamadas en este Buenas momento con la tardes. gente. Buenas tardes. ¿Quién nos Buenas habla y tardes, desde buenas dónde? tardes. Hola. ¿Cómo están? Bien. Bien. ¿y Dios usted? los bendiga a todos, que Gracias. precioso Amén. programa. Saludos a Luisín, a Gamal, a todos en general. Yo tengo 85 años y pienso que programas así hacen falta. Ustedes tienen mucha razón en todos los conceptos que emitieron en principio, así que Dios los bendiga. Amén, amén, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Alentadora llamada. Claro. Y yo soy también de la que cree que dependiendo del contenido, así es el público, así se comporta el público. Entonces, ¿usted continuaba? Sí, entonces decía, Lan le dice, Haití es un laboratorio de lo que son, a ver, Usted tiene su Perdona, público activo. Buenas tardes. ¿Quién nos Buenas, habla? hola. Hola. Buenas tardes. De nuevo tengo dificultad, no lo oigo bien, estoy hablando por el teléfono, pero simplemente, ojalá sí me estén oyendo, por favor me lo confirman. Lo Sí. estamos La oyendo. semana pasada llamé a fin de recordarle al señor Gamal el asunto del web. Sí. Y también verdad. quiero insistir en el tema que quizás ustedes me pusieron mucho, que es en cuanto a organizar de parte de ustedes un círculo de oyentes de los que somos asiduos a su programa. Encontraremos un día, una hora, una forma de financiarlo. Me encantaría. Sé que sería ocupar de nuevo el tiempo Sí, sí, sí. casi conocido Mire, por la televisión. lo vamos a Gamal. planificar. Lo Me vamos a encanta planificar. los jueves y realmente le agradezco esta oportunidad de cultivarme. Muchas gracias y espero Gracias. alguna opinión de parte de ustedes. Gracias. Ya el señor había llamado en Sí, otras la semana ocasiones, y no, la semana pasada y anteriormente, solicitándole a Gamal Yo soy un analfabeto cibernético. sí, ya yo he hablado posteriormente, señor, con Gamal lo cosa, sabe, me lo han dicho, sobre me lo han ese dicho. tema, y lo del grupo de teleaudientes es necesario. Lo vamos a Buenas, otra planificar, llamada. vamos a Buenas. planificar con Gamal. Hola, ¿qué tal? ¿Quién nos habla y de dónde? Aló, buenas Sí, tardes. buenas Hola. tardes. Soy de Puerto Plata. Hola, Puerto Plata, cuéntenos. Puerto Plata, yo estoy tan feliz con ese programa de ustedes hoy. Y ojalá lo estuvieran viéndolo del Ministerio de Educación. Porque da pena que muchos niños dominicanos no saben la historia. Yo, por ejemplo, la viví porque tengo 69 años. Y Está para mí jovencita. ha sido, mira, eso me ha sentado a mí a oírlo ay, qué hermoso, ustedes. qué hermoso. Lo felicito. Y yo espero que mucha gente lo esté escuchando y viéndolo. Muy Muchas amable. gracias. Pasen buenas. Gracias, igual. muchas Si gracias. usted se Alentadora fija llamada que es la también. misma línea Hay de otra personas llamada que de tienen línea. esa nostalgia. Buenas tardes. ¿Quién nos Buenas habla y tardes. de dónde? Sí, buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Quién nos habla y de dónde? Sí, buenas tardes. Le hablo de aquí de Herrera. Cuéntenos, Yo me- Herrera. Yo me pongo de tardecita, tranquilo, a ver el programa de ustedes, porque todos los que trabajan ahí son tan decentes y hablan tan bonito, ahí no hay mala palabra, ahí no hay Ay, qué nada. lindo. Gracias. Y esa chica que está con ese micrófono en la mano, excelente mujer. Yo los Gracias. felicito porque ustedes hacen un trabajo extraordinario. Ahí no hay indecencia, todo hay decente. Yo los felicito y estoy aquí en sintonía. Gracias, Gracias, gracias. Muchas gracias. Mire que Otra usted llamada. tiene la gente. Eri llama. ¿A quién es que está esperando? Tenemos otra Otra llamada. llamada, Buenas. ¿Aló? Sí, Hola, ¿qué tal? ¿Quién buenas. nos habla y de dónde? ¿Aló? Sí, ¿De qué buenas. programa se llama? Sí, está al Adelante, aire, está al aire. Sí. Está al aire. ¿De dónde? Está al Está en aire el ya en aire. el ¿Está programa. en el aire? Sí. ¿Aló? Hola, Sí, está en la el aire, está en el escuchamos, aire, la señora. escuchamos. ¿Está en el aire? Sí. Tiene que bajar el volumen de su televisor. Vamos a recibir otra llamada. Buenas. Adelante. Buenas. Hola, ¿qué Buenas. tal? ¿Quién nos habla y de Muy dónde? buenas tardes. Para recordarle que se le quedaron dos personajes en el plano militar que encabezaron el movimiento constitucionalista. Ellos fueron el coronel Fernández Domínguez. Rafael No. Fernández Hernando Domínguez. Ramírez Hernando Ramírez, y el capitán Peña Tavera. Así Son es. parte de la historia, no me Así la es. Dora están Fernández. completando. Muchísimas gracias por el aporte a usted, Pero que mire, eso es lo bueno. ese que llamó Eso ahí, es lo bueno, ¿eh? Ese que llamó ahí, Ajá.
Ese es un hombre muy noble porque él participó en la revolución. Ese es... Y no lo dijo ahí. Y no lo conoce. Y Es no un lo coronel de la Armada, hoy activo. Oh, qué bien. Ah, pero mire qué interesante. Aníbal López se llama. Buenas. Que lo conozco Aníbal muy bien. López, y él participó. Y él participó. Buenas. ¿Qué Sí. tal? Está al aire, mi señora, está al aire. Buenas. Oye, pero este ¿De dónde programa nos tiene un habla? rating. Hola. De San Juan de la Maguana. San Juan Yo de la soy de allá. Maguana. Sí. Caramba, de nuestra compañera Joana. Sí. Tiene que bajar un poquito el volumen del televisor para que pueda escucharse bien. Baja el sin delay. televisor. Sin delay, para que nos escuche a Sí, tiempo. Está bajado. Con mucha alegría para felicitarlo por el programa, excelente programa, pero con mucha pena, tampoco lo que saben nuestros estudiantes de la Claro. Revolución del 65. Así mismo es. Cierto. Se necesita 1, 2, 3 programas más para que esa gesta se dé a conocer a los estudiantes. Muchas gracias y felicidades por el programa. Saludos para todos. Gracias a usted. gracias. Yo diría que más de Llamadas 3 programas alentadoras. sería algo Todas han constante. sido llamadas alentadoras. Sería algo constante. Para que tú veas, la gente no ha tenido en sí preguntas, sino inclusive Aportes. contribuciones como lo hizo el caballero de los personajes y al mismo tiempo las felicitaciones. Siempre lo he dicho, el público en República Dominicana es exigente, está ávido de conocimiento. El problema está en que quiere los esto. productores, Sí, porque mucha gente los dice que no, productores que la gente solamente... no ve programas de cultura. No, ¿Quién eso te no es dijo verdad, eso no es verdad. El problema es que no lo hacen. Claro. Y si no lo hacen, ¿cómo la gente va a poder captar lo que el público necesita de verdad? Que de hecho el concepto de la televisión, el objetivo de la televisión es informar, orientar y entretener. En esas 3 cosas básicas es que se basa este medio. Continúa. Los personajes. Sí, lo que, a propósito de lo que decía la señora, sí. Lorena y Por ejemplo, al actor maestro Iván García le acaban de dar el premio más El importante soberano, el del gran espectáculo. soberano, sí. Pero en ningún momento de su biografía se habló de que fue uno de los artistas claves del movimiento de abril de 1965. Ajá. Pero más aún fue vicepresidente de la Vicepresidente, República, Constitucionalista. constitucionalista. Entonces, son esa parte de las distorsiones. Pero hubiese querido hablar un poco de la influencia de Lan en Gilberto Hernández Ortega, pero hay esto una parte de orden sociológico y científico e histórico muy importante. Por ejemplo, los grupos que incidieron en términos literarios y artísticos en la Revolución de Abril fue el grupo La Máscara. Ahí actuaron Ahí es, sí. Héctor Claro. Díaz Polanco, Aquiles Azar y la poeta Lourdes Villini, que es la madre del pastor Aquiles Azar Villini. ¿Qué? Claro que sí, para entonces esposa del pintor Aquiles Azar, recientemente fallecido, un gran maestro del dibujo dominicano. Y en el interior, el escritor Manuel Mora Serrano, ampliamente conocido de Pimentel, pues estimuló la literatura alrededor de la Guerra de Abril desde su pueblo, ¿no? Pero está el grupo El Puño, de 1965, donde actuaron Miguel Alfonseca, Ramón Francisco, Silvano tuvo que gran ver. narrador, Iván García, Enriquillo Sánchez, René del Risco y Marcio Veloz Magiolo. Pero también está el grupo La Isla. Bueno, es una pena, de verdad. Vamos a tener que hacer otro. Lo que dijo la señora, vamos a tener que hacer otro programa de la Guerra de Abril. Una segunda parte. Recuerden, señores, que mañana es viernes musical. Vamos a terminar Con el himno. con el himno a la revolución. Y nos vemos mañana, si Dios quiere. Empezó la revolución a imponer los dobles principios que reclama la Constitución. Descargó la noche serena, las sirenas de la libertad, cual clarín que llama la guerra, persiguiendo la patria. Como hermanos de Marte luchemos, bellamente.